tenemos que 17 estudiantes conectados. Me están faltando algunos, pero ya creo que debemos iniciar, ¿bien? Entonces, bueno, lo primero en esta primera videoconferencia del grupo, pues hablarles un poco sobre la dinámica que se utiliza cuando estamos en sincronías de este tipo. Es importante encender las cámaras, que utilicemos adecuadamente las herramientas tecnológicas y entonces, bueno, ustedes puedan, yo pueda verlos, así como ustedes pueden verme a mí, ¿bien? Y bueno, allí también es importante en esta primera conferencia, pues que entre ustedes mismos se conozcan. Ya sé que por el foro han estado presentándose, pero es fundamental siempre encender las cámaras, siempre. Es una norma en la universidad, nosotros lo tenemos como norma, tanto para las clases como para el trabajo administrativo. ¿Sí? Cualquier reunión, encender las cámaras. A ver, casi todos tienen cámaras encendidas, todavía hay gente que no veo, no los veo. Institución educativa, no sé quién es institución educativa, Luis Miguel Cárdenas, Sheris, Juan Montoya, otros tres que no los identifico. Bien, permítame un segundito. Ok, bien, entonces voy a colocar en grabación para que posterior al encuentro pueda yo compartirles la misma, y eso debe suceder siempre en todas las clases. Los profesores graban las reuniones y luego comparten los enlaces de grabación para que quien no pudo conectarse o se conecte tarde, pues pueda ya incorporar. Tengo imagen, doctora. ¿Perdón? ¿Ya tengo imagen? No, Luis. Pasa, ya habilité la cámara. A ver, no lo estoy viendo. No lo estoy viendo. Bueno, no, bueno, pareciera que quiere algo, pero está como oscura la imagen. No sé si así la ven todos. A ver. Bueno, por aquí tengo habilitado cámara, pero no sale Luis, nada. de pronto lo tiene bloqueado con el teclado en la parte superior. No, normalmente entro bien. Bueno, ok. Bien, vamos entonces a comenzar. Este primer encuentro tiene como objetivo un poco pues repasar, revisar la manera como vamos a trabajar durante la asignatura, hacia dónde apunta, cuáles son pues las actividades que vamos a estar desarrollando, la forma de trabajo, el objetivo pues de la materia y bueno, algunos elementos que es importante repasar desde el primer encuentro, ¿bien? Esto es una asignatura que yo siempre la denomino así, que se desarrolla tipo taller. ¿Por qué? Porque nosotros aquí vamos a aprender haciendo, ¿bien? Esta es una materia cuyo componente práctico en cuanto a la distribución de horas es significativo, porque vamos a ver algunos contenidos teóricos, lógicamente, pero la intención es que ustedes esos contenidos puedan aplicarlos a lo que va a ser el proyecto de su tesis doctoral. Bien, todos ustedes han llegado aquí a la universidad con una idea de investigación que han presentado en un documento preliminar que se trabaja, pero ese documento, lógicamente, han podido tal vez darse cuenta, quizás en algunas entrevistas o durante el transcurso de esta sesión, probablemente la siguiente sesión, que la tenemos la semana que viene,
van a poder darse cuenta de que es necesario revisar algunos puntos para hacer ajustes que nos lleven a ubicarnos en el nivel que la universidad nos exige, ¿bien? Frente a esta investigación. Y no solamente la universidad, digamos, todas las casas de estudios superiores, cuando se trata del doctorado, del nivel doctoral, pues lógicamente la profundidad que se exige, pues es mayor y no siempre resulta tan fácil hacer los primeros planteamientos, digamos, alineándonos adecuadamente a eso que nos están pidiendo, ¿ok? Entonces, cuando nosotros iniciamos un proceso de investigación doctoral, y ya lo hablábamos en la inducción, el centro es la investigación, ¿bien? Ustedes van a tener una cantidad importante, de hecho, ustedes ya hacen parte del plan curricular actualizado del doctorado y tenemos, si mal no recuerdo, 9 asignaturas enfocadas en el área de investigación. Estrictamente enfocadas en la tesis tenemos 6, ¿ok? Metodología de la investigación y las investigaciones dirigidas de la 1 a la 5. Y bueno, la última asignatura, que es la del sexto cuatrimestre, que es la tesis doctoral, pues es el espacio, un cuatrimestre completo que el estudiante tiene para finalizar, hacer encuadres, completar lo que haga falta en el último capítulo, trabajar en función de las publicaciones finales exigidas. Es decir, y bueno, por supuesto, prepararse para la sustentación que se debe hacer ante el comité de investigaciones, ¿no? Entonces, en esta asignatura, metodología de la investigación, estudio de los métodos, todos aquí ya tienen una experiencia previa en investigación. Es decir, que muchos de los contenidos que vamos a tocar desde lo teórico, pues para ustedes no son desconocidos, todo lo contrario, ¿bien? Todos ustedes ya han hecho por lo menos una investigación científica, siguiendo los pasos del proceso, pero es necesario entonces aquí repasar algunos elementos que son claves y sobre todo, pues, pensar y repensar cada uno de los puntos en función de lo que me pide a mí la universidad en el D16, que es el manual para presentar trabajos de grado. En ese manual para presentar trabajos de grado, entonces, nos encontramos un punto específico sobre el doctorado donde se nos habla de que el doctorado y la tesis doctoral debe apuntar a la generación de conocimiento de naturaleza fundamentalmente teórica. Bien, si bien puedo tener algunos objetivos cuyo alcance sea bastante aplicado, bastante práctico, digamos, el producto más importante que debe generar la investigación debe tener un fundamento que cada uno de ustedes va a ir construyendo a lo largo de su proceso de formación. ¿Ok? Entonces, la dinámica de UMESIT me permite ir elaborando, construyendo paso a paso ese producto final. Bien, entonces yo voy a estar 3 años desarrollando una cantidad de acciones que me van a permitir justamente llegar a donde nosotros debemos llegar. Acá vamos a trabajar con bibliografía. Yo les estuve compartiendo en la plataforma bibliografía que es básica, otras bibliografías que son complementarias, algunos textos de metodología de la investigación. Sin embargo, realmente los libros de metodología de la investigación generalmente abordan las mismas fases del proceso, donde, digamos, nosotros encontramos diferencias en las posiciones de los autores en el tema de investigación, fundamentalmente cuando hace referencia a los, permítame un segundito que aquí tengo una niña de 4 patitas que me está molestando por acá. Bien, ok. Entonces,
Cuando nosotros revisamos los libros de metodología de la investigación, fundamentalmente encontramos las diferencias en, digamos, las fases que plantean dentro del proceso, algunos frente a la tipificación de, valga la redundancia, de los tipos de investigación, ese abanico que nos ofrecen de tipos de investigación y lógicamente pues las rutas que nosotros vamos a seguir. Bien, yo les he sugerido como material principal el libro de Roberto Hernández Sampieri de metodología de la investigación, porque a mi criterio es uno de los autores que plantea el proceso de una manera mucho más sencilla, bien, cubriendo todas las fases con toda la rigurosidad, pero me lo plantea de una manera mucho más sencilla. Sin embargo, hay diversidad. De hecho, hay otros libros virtuales que les sugerí. Ahorita encontramos nosotros pues el tema de del método holístico, de la investigación, ¿verdad? Que nos ofrece como una nueva mirada y una forma un tanto diferente de abordar el proceso. Lo importante es que nosotros sigamos una ruta con coherencia. UMESIT aboga desde su reglamento de investigación y desde las políticas de investigación, aboga por la libertad metodológica. Bien, es decir, no vamos a encasillarnos ni a llevar al estudiante a utilizar ni un autor específico, ni un enfoque específico, ni una ruta específica, sino que creemos firmemente que depende del tema que nosotros estemos abordando, depende del nivel de profundidad que yo quiera darle, depende además de las características del contexto de los propios sujetos de investigación, hacia dónde entonces yo debo enrutar mi estudio. Hoy en día, y ya sobre todo pensando un poco en la era pospositivista, ¿verdad? Entonces, bueno, se nos abre el panorama y ya no se ve la investigación solo desde un único método científico, que era el que validó que fue el que validó el positivismo, solamente el método hipotético deductivo como la única ruta, digamos, rigurosa y científica para hacer investigación, sino que desde los modelos, desde los métodos cualitativos, perdón, pues tenemos una diversidad de alternativas para nosotros entonces abordar los estudios científicos. Bien, con una metodología propia, con una ruta propia cada uno de los métodos, pero es fundamental tener claro hacia dónde me lleva cada método que yo escoja. Si yo me ubico en el positivismo, ya yo sé que el método hipotético deductivo, y lo puedo inferir solo con el nombre, se fundamenta en el establecimiento de hipótesis, en la definición de hipótesis previas que yo debo comprobar a lo largo del estudio. Bien, entonces, lógicamente los análisis bien enfocados hacia el uso de la estadística, hacia la aplicación de pruebas de hipótesis que me permitan entonces, digamos, comprobar mi hipótesis, aprobarla o rechazarla, pero todo desde el uso de el análisis estadístico, ¿no? Ya sea descriptivo o inferencial. Ahora bien, ¿qué sucede con el campo de las ciencias humanas y de allí pues todos los cuestionamientos teóricos, filosóficos que se dieron a raíz del pospositivismo? Es que todos los objetos de estudio yo los puedo cuantificar, es que todo yo lo puedo llevar a estadística. ¿Qué pasa con aquellos fenómenos que realmente están más enfocados en la naturaleza propia del ser, del hombre que participa en el estudio, que vive el problema? ¿Qué pasa con esos significados y con la interpretación y la vivencia que cada uno de esos sujetos tiene frente al problema? Porque cuando nosotros
desarrollamos un estudio desde el positivismo. Tenemos un proceso de operacionalización de variables que me lleva a mí a predeterminar los elementos que yo voy a observar en el contexto, los elementos sobre los cuales yo voy a recoger datos. Bien, entonces yo predetermino las dimensiones de la variable, por supuesto con sus indicadores, y de allí las preguntas. Bien, ahora, ¿qué sucede con esos procesos donde yo voy a analizar el problema, pero donde yo no quiero ver el problema desde fuera, sino que yo quiero ver el problema desde dentro, dándole valor a la voz de quienes viven el problema? Entonces, de repente yo puedo encontrar algún autor que me dé una definición teórica de lo que es clima organizacional en mi institución educativa, en una institución educativa, clima organizacional, y del concepto, pues yo entonces extraigo las dimensiones, los indicadores, ¿cierto? Ahora, es que a mí no me interesa medir el clima estrictamente desde la posición y la visión de los autores, sino que yo quiero valorar el concepto de clima, ¿verdad? Pero desde lo que interpretan, lo que sienten, lo que viven la comunidad educativa que hace parte de esa institución. Entonces, ¿qué significa para mis docentes que la institución me brinde un buen clima organizacional? ¿Qué significa para mis estudiantes? ¿Qué significa para los directivos? Etcétera. Bien, entonces, frente a esas alternativas, pues lógicamente el método hipotético deductivo no funciona, no nos sirve, ¿bien? Porque el método hipotético deductivo ya sabemos que apunta más hacia el uso de técnicas e instrumentos de recolección de datos estructurados, instrumentos cerrados, con alternativas de respuesta estructuradas, aunque puedo tener igual preguntas abiertas, pero regularmente son preguntas cerradas que tengo que categorizar y tengo entonces después que cuantificar. Bien, entonces, frente a otro tipo de problemas donde yo quiero entonces es buscar lo que les acabo de mencionar, que es los significados, la vivencia del problema desde la voz de los actores. Entonces encontramos allí ahora alternativas que me permiten abordar el problema con otro tipo de instrumentos, otro tipo de técnica de análisis, digamos, la construcción de categorías que van a emerger del propio proceso de investigación, ¿no? Entonces, interesante todas estas nuevas alternativas con las cuales contamos hoy día, incluso más allá de una ruta estrictamente cualitativa o una ruta estrictamente cuantitativa. Entonces se habla hace unos años de la complementariedad metodológica, ¿verdad? O de los diseños mixtos, donde yo dentro de una misma investigación puedo tener entonces una fase cualitativa, una fase cuantitativa, y eso me permite entonces abordar el problema con una visión bastante integral, ¿bien? Bastante integral. ¿De qué va a depender el que utilice una ruta u otra? Pues lógicamente va a depender de las características de la investigación que yo estoy desarrollando, ¿bien? Que yo estoy desarrollando, no depende de otra cosa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con este abanico de opciones que yo tengo? Pues nada, lógicamente yo lo que debo tratar es de analizar con detenimiento hacia dónde van a apuntar mis objetivos de investigación, hacia dónde van a apuntar mis propósitos finales, y frente a eso entonces tomar decisiones metodológicas. Entonces, ¿por qué? Porque ya todos sabemos que un proceso de investigación pues me va a llevar a tomar decisiones en distintos momentos. Tomamos decisiones al momento de decidir
cuál es el tema que voy a seleccionar, al momento de definir cuáles son los objetivos, hasta dónde cuál va a ser el alcance de mi estudio, cuál va a ser ese fin último que yo pretendo alcanzar, cuáles van a ser las teorías que voy a utilizar, cuál es el contexto, cuáles los sujetos, qué tipo de instrumentos, cómo los análisis, es decir, es todo un proceso de investigación, de toma de decisiones alrededor del proceso de investigación, ¿bien? Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros ahorita? Bueno, reflexionar sobre esa idea de investigación que traemos a la universidad y ver esa idea de investigación que yo traigo realmente me va a llevar a mí a generar aportes de índole teórico. Debemos trascender lo que usualmente nosotros hacemos desde los estudios de maestría. En los estudios de maestría regularmente hacemos investigación aplicada, donde identificamos un problema puntual y le damos solución en un periodo corto de tiempo, porque regularmente es lo que tenemos. ¿Bien? Entonces, llegamos a propuestas de, digamos, relativa sencilla aplicación para solucionar el problema y regularmente pues el contexto es bastante restringido. Nos quedamos en nuestra escuela, nos quedamos incluso en nuestro grado, ¿bien? Acá nosotros tenemos que hacer complejo el estudio comenzando desde allí, comenzando por el contexto. Bien, así que no se aceptan en la universidad investigaciones enfocadas en una sola institución, sino que debemos ampliar el contexto necesariamente. Probablemente eso que yo estoy viendo en mi institución sea un problema común de otras instituciones de mi ciudad, de mi municipio, de mi departamento. ¿Bien? Entonces, debemos ampliar contexto. Lógicamente allí se complejiza el tema del necesario apoyo externo que nosotros requerimos para poder llevar a cabo la investigación. Bien, que las instituciones donde lo vamos a aplicar, lógicamente, estén ganadas a la idea de nuestra investigación y que nos den los apoyos necesarios en los momentos en que requiramos algún tipo de información o datos, tanto escritos como que vamos a obtener de parte de algún miembro de la comunidad educativa. Bien, entonces, durante estas 6 semanas, tal vez, por supuesto, más, en el caso de ustedes más, porque se nos mete el tema de las vacaciones, ¿verdad? A pesar de que vamos a estar, la universidad está de vacaciones, los profesores, los administrativos, todo el mundo aquí sale de vacaciones. La universidad cierra, literalmente, desde el 17 de diciembre hasta retornamos el 14 de enero. ¿Sí? Pero bueno, es tiempo que ustedes, si bien muchos estarán también de vacaciones por concepto de Navidad, pueden aprovechar para, sobre todo, cubrir un punto que es fundamental cuando yo estoy en esta fase preliminar de construcción de un proyecto de investigación, que es la revisión documental preliminar, ¿verdad? Necesitamos conocer el estado del arte sobre el problema que yo he identificado. Necesitamos conocer qué tanto se ha investigado, dónde, cuándo, a qué resultados han llegado esos estudios, ¿bien? De qué manera hicieron el abordaje, para entonces yo saber, bueno, cuál va a ser mi punto de partida. Toda vez que cuando nosotros hablamos del concepto de investigación, el concepto de investigación claramente nos dice que es un proceso sistemático, controlado, organizado, de búsqueda y generación de conocimiento. ¿Okay? Vamos a generar conocimiento por la vía de la investigación, pero no cualquier tipo de conocimiento, sino el conocimiento científico. Nosotros todos tenemos un bagaje de conocimientos que hemos adquirido a lo largo de nuestro desarrollo por la vía del conocimiento empírico, al azar, sin ningún método, sin ninguna premeditación, ¿bien? Solamente
en ese interactuar como seres sociales en los distintos contextos donde nosotros hemos hecho vida a lo largo de nuestra historia. Entonces, ese conocimiento base me sirve justamente como punto de partida para plantear probablemente algunos problemas donde yo quiero entonces eso que yo tengo desde mi experiencia, corroborarlo, comprobarlo, valorarlo frente a un proceso de investigación científica, ¿no? Y entonces, cuando hablamos del conocimiento científico, entonces ya sabemos que uno de los elementos que lo distingue es que nosotros, el conocimiento científico, no llega a nosotros al azar, ¿bien? Sino que llega a través de la aplicación de un método, ¿bien? De un método. Y junto con el método, pues también de toda una fundamentación teórica que sustenta nuestro estudio, ¿eh? Por eso es que el marco teórico es tan importante dentro de la investigación. Bueno, todos los pasos, todas las etapas son importantes, pero muchas veces no entendemos, sobre todo con el marco teórico, mucha gente no entiende la razón de ser del marco teórico y cree que es un tomar, me meto en internet y todo lo que yo encuentre, yo lo consolido y entonces, bueno, me queda un marco teórico muy extenso, pero tal vez desarticulado con el resto de los procesos del estudio. Ya ustedes tendrán la oportunidad en Investigación Dirigida 2 de concentrarse en la construcción del marco teórico y allí entonces, pues, profundizar en cuáles son los pasos técnicos que se siguen para que un marco teórico sea realmente adecuado, realmente pertinente. Antes de continuar, Freddy creo que me quiere preguntar algo. Entonces, para hacer una pequeña pregunta, pues es una duda que me ha surgido durante un tiempo hacia acá cuando he visto todo el proceso que llevamos pues con la universidad en la construcción como de la idea, y es por qué tanto énfasis en el título más que en el problema. O sea, en el proceso de investigación que yo he tenido a nivel de la maestría y otros pregrados, siempre hemos hablado de el título, es una construcción que se hace al final normalmente de la investigación y pues relaciona o da una idea al lector de qué es lo que realmente podría más o menos encontrar en esa investigación. Pero veo que aquí no se hace mucho énfasis en cuál sería tu pregunta, cuál es la idea, cuál es el problema, sino que preguntan mucho sobre el título. No, siempre he quedado como con esa duda de por qué ese énfasis al título, que para mí es una construcción más del final del proceso de investigación. Pero es una duda que no sé si la vamos a responder aquí o en otro proceso de investigación, pero se me surge en este momento y la tenía hace rato por hacerla. Gracias. Sí, bueno, creo que este es el primer encuentro, todavía está prematuro poder hacer esa valoración, ¿no? Porque ciertamente el corazón de donde va a partir todo justamente es el problema, ¿bien? Porque todo proceso de investigación surge a partir de ¿qué? A partir de una duda que yo tengo, ¿verdad? Hay algo que yo no conozco y que otros no conocen además, porque eso es un punto que nosotros debemos diferenciar muy bien. No todo lo que yo no conozco no existe. Entonces, por ende, no todo tema de investigación es un tema para investigar, porque probablemente eso que yo no conozco, cuando yo haga esa primera revisión bibliográfica de la cual les hablaba, pues yo despeje mi duda, despeje mi inquietud. Entonces, automáticamente dejó de ser un problema de investigación, sino que era un problema solo para documentarme, ¿ok? Que es un proceso cercano, digamos que es un proceso básico de la ciencia, porque no podemos pensar la investigación sin hacer una revisión documental, ¿bien? Pero documentarme, buscar información bibliográfica en diversas fuentes no es investigar. Investigar es generar conocimiento novedoso. Investigar es generar conocimiento nuevo. Entonces, y ese error lo traemos desde primaria. Tengo que hacer, mami, un trabajo de investigación. ¿Cuántas veces no nos han dicho eso nuestros hijos? Un trabajo de investigación. Ajá, y a ver, ¿de qué se trata? Ah, no, tenemos que investigar, bueno, no sé, información sobre los planetas. Entonces nos dijeron que teníamos que revisar distintas páginas X. Bueno, vamos a documentarnos.
pero no vamos a hacer investigación, ¿verdad? Entonces, bueno, eso lo vamos a profundizar con mayor énfasis en la próxima clase. Pero ciertamente eso que dice Freddy es correcto, ¿no? El énfasis realmente no está en el título. Y estoy totalmente de acuerdo contigo, Freddy. El título es una construcción que nosotros podemos afinar posteriormente, ¿sí? Sin embargo, por ejemplo, frente a la primera actividad que dice idea de investigación, realmente es brevemente qué quiero investigar, ¿ok? ¿Cuál es mi intención? ¿Qué es eso sobre lo cual yo tengo dudas, inquietudes, ¿verdad? A lo cual hay que darle respuesta, pero hay que darle respuesta a través de la aplicación de un método, a través de un proceso de recolección de datos, ya sean primarios o secundarios, que me permitan entonces a mí poder consolidar y despejar esa duda que es una duda solucionable, ¿verdad? Solucionable. Entonces, en efecto, los primeros pasos que damos en la investigación son fundamentales, porque es en el planteamiento del problema donde entonces yo puedo dejar claramente planteado qué es lo que se pretende en la investigación, qué es lo que yo quiero investigar, cuál es la pertinencia de esa idea de investigación, cuáles van a ser los aportes, hacia dónde me va a dirigir el estudio o pretende dirigirse el estudio. Entonces, bueno, de allí lógicamente pues surge la pregunta y ya lo vamos a ver la próxima clase, esa necesaria articulación que debe haber entre pregunta, objetivo general y el título, porque realmente ya después que yo tengo mi objetivo general, que es el fin último al cual quiero llegar, pues de allí puede emerger el título. Muchas veces el objetivo general es un tanto más explícito y por el contrario, el título no debe ser tan explícito, de hecho, muchas veces tiene unas restricciones incluso en cuanto a tan cantidad de palabras, ¿bien? No tenemos que ser tan detallistas en el título, pero sí debe concentrar y dejar explícito, visible, cuál es el objeto de estudio sobre el cual se centrará la investigación, ¿ok? Llámese variable o llámese categoría, como usted lo quiera denominar. Pero sí, ciertamente, ahorita es importante que nosotros nos enfoquemos en el punto de partida de todo proceso investigativo, que es algo que yo, por la vía del proceso básico de la observación, he identificado, merece mejora, merece atención, hay una ausencia de, se requiere darle una explicación diferente al fenómeno, ¿bien? Y, lógicamente, un problema que está afectando a personas, que está afectando procesos, que está afectando instituciones, ¿no? Entonces, partimos siempre de un problema, ¿ok? De un problema. Entonces, es clave que ese planteamiento del problema pues venga lo suficientemente sólido, donde pueda a todas luces verse esa revisión teórica previa que me permite a mí tener ese nivel de conocimiento base para yo poder desarrollar de una manera descriptiva lo que yo conozco sobre el problema y a partir de lo que yo conozco, lo que desconozco. La inquietud que la investigación se plantea y sobre lo cual pues se van a desarrollar toda una cantidad de acciones que entonces al final me permita llegar a lo que yo pretendo. ¿Bien? Ok, entonces estamos justamente pues en esa fase, en definir puntualmente qué es lo que quiero, pero necesitamos hacer esa primera revisión para asegurarnos de que no es un tema que requiere documentación, que es un tema que requiere
investigación. Y además investigación profunda, investigación rigurosa, investigación donde los instrumentos que yo voy a utilizar para recoger datos, sea de la naturaleza que sean, son instrumentos diseñados apegándome a criterios técnicos, ¿bien? O si utilizo unos que ya existen, también entonces para su utilización me apego a criterios técnicos. Todo un proceso de búsqueda de información selectiva, pero pertinente y con unos análisis análisis de parte de ustedes como investigadores, ¿bien? Entonces, bueno, y por supuesto, pues toda la fase final de análisis de resultados y lo que va a ser el producto de cierre, que es justamente esa construcción teórica propia que va a emerger del proceso de investigación. ¿Bien? Corremos muchas veces el riesgo de llegar a los procesos de investigación con la solución mágica al problema. Y lo vemos incluso desde que ya yo planteo mi pregunta. Bueno, hay problemas con la comprensión lectora, entonces, bueno, se va a diseñar un modelo teórico que va a tener estas características, y yo prácticamente ya desde la pregunta ya yo dibujo, desde el planteamiento ya yo dibujo todos los elementos que va a contener mi producto final. Es decir, probablemente yo, por la vía de mi experiencia, ¿verdad? En mi área, en mi día a día, son los problemas que tengo en la cotidianidad. Yo he ido entonces construyendo digamos, una estructura que me va a permitir dar respuesta a ese problema. Pero entonces lo estoy haciendo desde lo empírico. Lo estoy haciendo desde la experiencia. Y podemos partir de allí, insisto, no es que vamos a descalificar al conocimiento empírico, no, para nada. Sencillamente que me sirve de paso 1, pero mi producto final yo lo voy a ir alimentando a través de mi proceso de investigación. Cada objetivo de investigación me va a aportar a mí un resultado, un producto que nutre lo que va a ser mi producto final. ¿Bien? Entonces, eso es muy importante que nosotros pues lo tengamos presente, porque si ya yo tengo el problema en las manos, o por lo menos si yo desde la experiencia creo que esta es la solución a mi problema, ¿verdad? A mi duda, pues bueno, sencillamente pues yo lo aplico y bueno, de repente funciona. De repente puede ser viable. Ahora, que sea válido, bueno, sí puede ser válido perfectamente, pero no es un producto generado desde un proceso de investigación. Y nosotros aquí vamos a generar conocimiento, producto de un proceso de investigación que voy a ir construyendo, repito, paso a paso. Bien, paso a paso a lo largo de mi proceso. Bien. El tema del marco epistemológico del estudio es fundamental, ¿bien? Es fundamental porque la filosofía de la ciencia y los modelos epistémicos que de ellos se generan nos conectan con la metodología, ¿bien? Entonces, hablar de epistemología y de metodología es hablar de dos procesos totalmente cercanos. Entonces, si yo pienso en el método hipotético deductivo, entonces automáticamente yo estoy hablando del positivismo. Entonces tengo que hacer todo un encuadre epistemológico para que haya esa necesaria coherencia. La investigación-acción hoy día, no sé, es un método que está de moda y muchas veces se aplica de manera muy alegre, por decirlo coloquialmente, ¿bien? No todos los temas de investigación, no todos los problemas pueden abordarse desde la investigación-acción. La investigación-acción y su método tienen un objetivo muy claro. El método etnográfico tiene una orientación muy clara, tiene unos requerimientos muy claros para su aplicación. El método
biográfico, la fenomenología, la hermenéutica, ¿bien? Es decir, necesito yo estar claro de hacia dónde voy, ¿bien? Porque de lo contrario, entonces, me ubicaré en un método que probablemente o me quede corto o me quede grande o realmente ocasione ruido frente a lo que yo pretendo lograr, ¿bien? Eso lo van a ir viendo ustedes poco a poco. En la investigación dirigida 3, ustedes van a ver todo eso con mucho más detenimiento para que entonces frente a todo ese abanico, finalmente definamos cuál es la ruta que yo voy a tomar. Ahora, nosotros en esta asignatura vamos a concentrarnos en el protocolo, ¿bien? El protocolo es igual al proyecto, ¿bien? Permítame un segundito que voy a cerrar una ventana, ¿sí? Creo que ahí tenemos contaminación sónica. Ok, mejor. Bien, entonces, en esta asignatura, ¿cuál es el objetivo final? El objetivo final es que ustedes puedan afinar su protocolo de investigación. Bien, en el protocolo de investigación nosotros planteamos los aspectos que contempla un proyecto. Lógicamente, un proyecto responde al qué, por qué, para qué, cómo lo voy a hacer, cuándo, con qué, cuánto requiero, ¿bien? ¿Dónde? Entonces, nosotros aquí vamos a hacer un documento que nos aporta una visión cercana, pero limitada, lógicamente, frente a lo que vamos a desarrollar. Y luego ese documento, una vez valorado, entonces yo arranco mi fase, mi etapa de ejecución, cuando en investigación dirigida 1, entonces ya me voy a concentrar en los capítulos. Y entonces en investigación 1 me enfoco en el planteamiento, en mi pregunta, mis objetivos, en la justificación e impacto. Y bueno, los puntos que me pide a mí, el de 16 en cada uno de los capítulos. Entonces, vamos a manejar cada capítulo desde cada investigación dirigida. Aquí entonces vamos a hacer un extracto de lo que queremos, ¿verdad? Un extracto. Vamos a presentar el edificio de lo que va a ser nuestra tesis doctoral sin ser realmente el edificio, lo que es una maqueta. Y puedo ver sus componentes internos, pero desde la maqueta, nada más. En la parte metodológica, que es, digamos, una parte gruesa, vamos a hacer nosotros unas pinceladas de hacia dónde creo yo en este momento de mi proceso que puede entonces enfocarse mi investigación y dónde vamos a hacer énfasis fuerte en la parte del planteamiento del problema, la pregunta de investigación, los objetivos del estudio, porque si eso no está lo suficientemente claro, entonces todo lo que va a venir después puede caerse en cascada, uno tras otro. Entonces, tener esa claridad de si eso que yo me he planteado como problema está a nivel, ¿verdad? Es apropiado, realmente va a ser un estudio que va a aportar información, conocimiento teórico, práctico, de valor, realmente va a contribuir a resolver de manera significativa un problema. ¿Cuáles líneas de investigación yo le estoy aportando con este estudio? ¿Cuáles van a ser esas teorías que yo voy a utilizar para fundamentar? Bien. Y nosotros acá en la universidad, lógicamente en atención a alineamientos nacionales, le damos especial importancia también al tema de la bioética de la investigación, porque sobre todo en este doctorado trabajamos con seres humanos y necesitamos aplicar las normativas
internacionales e incluso nacionales que están disponibles en la página web de la universidad, en el link del Comité de Bioética, donde nosotros vamos a dejar claro desde el proyecto cómo va a ser ese uso y tratamiento de los datos, cómo vamos a manejar el tema de la confidencialidad, cómo vamos a manejar el tema de los permisos que requerimos de aquellas personas que van a ser parte de la investigación, ya sea los profesores, ya sean los padres de familia, ya sean los estudiantes, ¿bien? ¿Quiénes? Entonces, bueno, necesitamos cubrir todos los elementos, digamos, básicos de bioética de la investigación y que queden explícitos. Si bien no necesitamos nosotros pasar este proyecto por bioética para aprobación y seguimiento, ¿bien? Porque, digamos, como se está haciendo el estudio en Colombia, entonces nosotros no podríamos desde el Comité de Panamá vigilar y supervisar y monitorear un trabajo cuyo proceso de recolección de datos es en otro país. Le tocaría al Comité de Bioética del país, pero previas consultas que la universidad pues ha hecho en Colombia de manera obligatoria es en salud. Pero en el campo educativo, pues por lo menos por ahora no es de índole obligatoria. Si eso llegara a cambiar, en automático nos tuviéramos que alinear, ¿bien? En automático. Aunque eso siempre tiene sus limitaciones. Aquí se comenzó a usar bioética en determinado año y bueno, las investigaciones que ya tenían nivel avanzado, que ya habían recogido información, pues lógicamente no se acogieron al proceso, pero es importante que pasemos por bioética antes de recoger datos, ¿no? Antes de recoger datos. Pero como les digo, lo vamos nosotros a declarar en el proyecto, por supuesto, en la tesis final, pero no requerimos aprobación del Comité de Bioética, sino solamente del Comité de Investigaciones. Así que por esa parte pueden estar tranquilos, cosa que no les sucede a los estudiantes panameños, que obligatoriamente deben recoger datos en Panamá y, por supuesto, tener aprobación de los dos comités y, digamos, seguimiento de los dos comités, y a veces se convierten en unos procesos administrativos un tanto lentos, ¿no? Entonces, bueno, en esta materia, y ya lo pudieron ver en la guía de clase, ¿verdad? La guía de clase, yo les compartí algunos materiales básicos. Es fundamental que ustedes hagan búsqueda autónoma de información, utilicen la biblioteca de la universidad, utilicen la base de datos Scopus para buscar artículos científicos de primera línea, nuestras revistas, otros enlaces que tenemos en la página, en la biblioteca de otras revistas a nivel latinoamericano, Redalic, Ese Cielo, cualquier cantidad de alternativas que tenemos para buscar información de valor que nos permita a nosotros entonces pues enriquecer más allá de lo que cada docente pueda sugerirles. Entonces, bueno, para cada unidad básicamente vamos a ir trabajando foros, con excepción de la unidad 3, donde vamos a trabajar una infografía, y el resto del tiempo entonces lo vamos a dedicar exclusivamente al proyecto, ¿bien? En otros cursos que yo he facilitado, pues a veces yo los pongo a escribir ensayos, hemos hecho seminarios, hemos hecho otro tipo de actividades, pero muchas veces sobrecargarlos de otras actividades aparte del proyecto, pues los estudiantes me piden, bueno, no, pues no tenemos suficiente tiempo como para leer, para sentarnos, porque esto es un proceso de búsqueda de información, lectura, análisis y escritura. ¿Bien? Y escritura. Y de esa manera nosotros vamos a poder ir construyendo cada una de las partes del estudio. Bien, del estudio. Entonces, en esa guía de clase, pues tienen los foros. Yo los voy a ir abriendo progresivamente para que ustedes entonces puedan participar
y ya tengo que revisar esa primera actividad de ideas de investigación para hacerles la primera retroalimentación. Rita. Buenas noches. No sé si me estoy adelantando y usted en un momento nos explicará, pero vi que la infografía es para entrega el 12 de diciembre. Entonces quisiera saber cuál es la intensidad de, pues, de los encuentros sincrónicos, cómo va a estar distribuidos y cuánto tiempo lo vamos a... Sí, nosotros vamos a tener 3 encuentros sincrónicos. Hoy, que es el inicial más de contextualización, uno la próxima semana y el siguiente lo vamos a tener la última semana de la clase, que ya será el próximo año, ¿verdad? El próximo año, donde ahí entonces vamos a tener ya desarrollado nuestro proyecto. Vamos a tener otro encuentro de seguimiento previo a eso, pero asincrónico, ¿ok? Asincrónico. La intensidad horaria, eso depende, ¿ok? Regularmente los encuentros sincrónicos duran 1 hora, 2 horas regularmente, ¿bien? Ahora, decía que depende de la dinámica de la materia porque, por ejemplo, esta materia, que es una materia de desarrollo individual, ¿bien? Si nosotros vamos a generar los espacios al cierre para que cada uno de ustedes tenga la oportunidad de presentar al grupo su idea de investigación, ¿verdad? Y también pues tener la posibilidad de ver lo que otros están haciendo en mi grupo, ¿verdad? En mis pares que están evaluando, que pretenden desarrollar. Lógicamente eso va a requerir de nosotros unas sincronías mucho más extensas. Tal vez en esa última semana necesitemos 2 días de sincronía, aproximadamente de unas 3 horas, 3 horas y media. Bien, tomando en cuenta el tamaño del grupo, ¿ok? Regularmente una exposición por corta son 5 minutos, por corta. Regularmente se llevan 8 a 10 minutos. Bien, para presentar el protocolo se requeriría ese tiempo, ¿verdad? Adicionalmente, mi intervención, probablemente algún estudiante quiera aportar algo, en fin, estamos hablando de, así, bien estrictos con el tiempo, 20 minutos por estudiante. 20 minutos por estudiante y aquí hay 21 estudiantes ahí en este grupo. Así que eso, ¿a qué me lleva? A que en un día imposible terminar. Entonces, bueno, muchas veces lo que hago es que organizo como por grupos, bueno, grupo A, grupo B al cierre, pero, y dejo abierta la posibilidad de que si quieren estar en las 2 presentaciones, pues estén. Y pues si no, pues solamente están el día en que les corresponde. Ya allí lo voy a dejar como a la libertad, ¿bien? Pero sí vamos a tener esa sincronía de esa manera. En esta asignatura. En otras asignaturas, pues tal vez la dinámica cambie. Siempre el mínimo requerido. O sea, la universidad lo que pide a los profesores es un mínimo. Un mínimo de 2 sincronías durante las 6 semanas. Ahora, hay profesores como, por ejemplo, regularmente los profesores de filosofía o de multiculturalismo, ese tipo de materia, les gustan las sincronías semanales. Y se ponen de acuerdo con el grupo el día y la hora en el que van a tener la sincronía. Entonces, conmigo esa es la dinámica, Rita. No sé si te aclaro. Sí, señora, gracias. Bien. Entonces, bueno, ya cuando se acerque el tiempo, yo pasaré pues la programación de esos encuentros finales, ¿bien? Para que ustedes se organicen. Ya adelantaba que cada uno de ustedes va a tener que hacer una presentación bastante corta sobre el protocolo, ¿ok? Sobre el protocolo. Imagínense que para sustentar acá en la universidad una tesis de maestría, una tesis ya hecha, lista, el estudiante tiene 25 minutos, ¿sí? Y se cubre perfectamente, más que probado. No podemos en un protocolo demorarnos 25 minutos. Imposible. Entonces,
bien puntual, bien preciso. Igual cuando se acerque el tiempo, pues les daré otras recomendaciones para que sea un momento realmente de aprendizaje colectivo, pero que hagamos un uso bastante racional del tiempo, ¿ok? Del tiempo, sin salirnos del objetivo de la actividad. Bien. No hay en esta asignatura mucho trabajo colaborativo, más allá de la infografía, que es la única que van a hacer de manera colaborativa. Sí les pido en el foro que traten de comentar por lo menos algún estudiante, algún participante, para que hagamos entonces el foro un tanto interactivo. No participemos en el foro con adjuntos, es decir, hago una hoja en Word y la adjunto porque qué pereza, la gente no va a abrir eso. Entonces, no es lo mismo que tengamos el foro, todos podemos ver lo que cada quien va escribiendo y lo leo con facilidad, a que tenga que ponerme a descargar archivos en Word. Entonces, no adjuntos en el foro para que sea más fácil, ¿bien? Y bueno, de aquí vamos a salir con una, digamos, con una preaprobación del proyecto. ¿Qué puede suceder? Llegamos a investigación 1 y entonces ya mi profesor de investigación probablemente me vaya, voy a profundizar en el capítulo 1 y me vaya a hacer algunas recomendaciones de encuadre, de ampliación frente a lo que toca en el capítulo 1. Que si eso puede ser posible, sí. Que no podemos permitir que el profesor llegue a cambiar todo. ¿Bien? Eso sí no lo podemos permitir. Y ustedes desde el primer momento en este doctorado, ¿verdad? En cualquier otro. Si nosotros estamos diciendo vamos a construir nuestra tesis, fíjense que el único trabajo de investigación en un mes y que se llama tesis es la tesis doctoral. Los demás son trabajos de investigación, de maestría. La tesis es en el doctorado. ¿Por qué? Porque hay un argumento propio que cada uno de ustedes va a elaborar. Y como es una tesis, es refutable. Como es una tesis, probablemente tendrá adeptos, pero también tendrá gente que reniega de ella, que no la comprende, que no la entiende, que no la acepta, en fin. Bien, ustedes tienen a lo largo del proceso de formación que ir afinando un discurso lo suficientemente coherente como para que ustedes sean capaces de que esto que ustedes van a construir a lo largo de estos 3 años, ustedes sean capaces de, no me gusta utilizar esta palabra, pero sean capaces de defenderlo. Y por eso es que en muchas universidades se llama defensa de la tesis. ¿Bien? Porque les van a llegar a contraargumentar. Entonces, el jurado no tiene la última palabra. El tutor o el director tampoco tiene la última palabra. Somos orientadores todos en este proceso. Los acompañamos y les aportamos en el proceso, pero ustedes son los protagonistas de su propia investigación. Y ustedes deben ser capaces de sustentarla en cualquier escenario. Nadie va a saber más de su investigación que usted mismo. Recientemente, yo ahora por mis ocupaciones no suelo estar en las sustentaciones. Ya hemos ido creciendo y ya yo tengo un equipo que lleva las sustentaciones. Sin embargo, hace poco estuve en una sustentación doctoral. Quería estar. Y le hicieron una pregunta súper sencilla al estudiante. Tenía su concepto, su variable central, lógicamente con toda una fundamentación propia, teórica, con diversos autores. Y la pregunta, la primerita fue, dígame, usted tiene una argumentación teórica muy buena. Ahora bien, yo quiero que usted, desde sus palabras, me dé el concepto de la variable que usted está manejando, con sus palabras. Y por allí empezó el pobre hombre a patinar. ¿Bien? Entonces, fíjense, una pregunta que uno dice, bueno, pero ¿cómo es posible que no me vaya a saber decir con sus palabras el concepto?
lo que la experiencia de investigación le llevó a construir. Bueno, el nerviosismo, la tensión, en fin, también hay muchos elementos en ese momento. Pero lo que quiero decirles es, hay que saber argumentar cada uno de los pasos. Que por qué usted escogió esa población, por qué usted escogió los estudiantes de séptimo a noveno y no colocó los de quinto. Tengo que tener mis argumentos para fundamentarlo. No es, bueno, es que esas son las clases que yo doy. O los grupos que yo atiendo. Porque ahí entonces, bueno, ya yo estoy dejando en tela de juicio muchas cosas, ¿verdad? ¿Por qué usted hizo un pilotaje con 15 y no con más estudiantes? ¿Por qué? Son preguntas sencillas que aluden a procesos técnicos, ¿verdad? A pasitos técnicos que parecieran insignificantes, pero tienen un valor. Y como yo hice mi investigación y como yo no debo tener problema en aclarar dudas, porque el proceso de sustentación me tiene que llevar más que aclararle dudas al jurado, más nada. Bueno, yo tengo estas preguntas que desde la lectura no me quedaron lo suficientemente claras. Entonces, bueno, aquí está la sustentación para que usted me profundice. También es cierto que hay algunos profesores que en los procesos de sustentación creen que son escenarios para hacer ver que ellos son los que más saben. Y eso es un error y una lucha que uno tiene que mantener con los profesores, de ver que el proceso de sustentación tiene que ser un escenario solamente para compartir los saberes que se generaron. ¿Bien? Y repito, aclarar dudas. Entonces, aquí vamos a tener un micro escenario, ¿ok? Micro. 10 minutitos para que cada uno de ustedes entonces pueda compartir brevemente y, bueno, comenzar nosotros a ejercitar la necesidad de hacer síntesis y de, sin perder la esencia de hacia dónde va el estudio, en poco tiempo yo poder entonces compartir mis resultados o compartir mi documento preliminar, ¿bien? Que es lo que ustedes me van a compartir a mí. Entonces, bueno, hacia allí apuntamos. Esperemos que cada uno de ustedes pues sea capaz de llegar a donde tenemos que llegar. Es importante cuestionarse desde lo individual. Que cada uno de ustedes se pregunte, ¿realmente esto que yo estoy proponiendo, esto que yo estoy escribiendo en este documento, realmente resulta algo novedoso? ¿Resulta algo de interés para el campo educativo? Entonces, si ni ustedes mismos tienen una respuesta clara, eso ya le da unas pistas de que todavía hay falta lectura, porque es fundamental la lectura en este punto. Y bueno, y en todos los puntos, ¿no? Pero en este momento leer, saber qué se ha investigado. Bueno, este problema que yo estoy viendo cerca es además un problema a nivel nacional. El Ministerio de Educación de Colombia le presta interés a este problema. Está considerado dentro de los objetivos, alguna institución dentro del Estado tiene esto dentro de sus prioridades. ¿Hay algún organismo internacional que le apunte a este tipo de problemáticas? Entonces yo, más allá de que estoy abordando el problema en mi contexto específico, pues estoy trascendiendo. Hay unos objetivos de desarrollo sostenible que no podemos olvidar y que sabemos que el cuarto objetivo apunta hacia la calidad educativa y ese es un concepto bien amplio, que va desde la infraestructura hasta. Entonces, ya desde ese objetivo nosotros podemos hacer el marco general de nuestras investigaciones. Este trabajo
esta investigación que yo pretendo, ¿cómo le va a apuntar al fin último, que es la calidad educativa? La formación integral del hombre. ¿Le apunta, no le apunta? ¿Cómo? Entonces, bueno, tenemos que meterle al trabajo esa, digamos, ese sazón que da la filosofía de la ciencia, ¿no? Y un discurso, lógicamente, que me distinga. Y eso lo vamos a ir haciendo poco a poco. Eso no es que lo van a hacer, no se los estoy pidiendo para el protocolo, pero eso lo van a ir construyendo ustedes poco a poco. Poco a poco. Y bueno, y para eso van a haber materias específicas, van a haber corrientes pedagógicas y filosóficas de la educación, multiculturalismo, la educación para el mejoramiento de la sociedad, la educación en el contexto global, diversidad y educación, y bueno, muchos temas que todo lo que le van es los van a alimentar para que vayan nutriendo su propia investigación. Esto me puede servir y lo incorporo. Bien, entonces, bueno, ver el proceso de esa manera. Entonces, usualmente yo no suelo cerrar los foros. Bien, yo los dejo abiertos. Los dejo abiertos para que por X y razón no han podido completar, pues completen. Importante es que al cierre de la materia todo el mundo tenga todo entregado. Porque un foro son 10%, pero 10% estoy perdiendo un porcentaje importante. Si nosotros valoramos en base a 100, estoy perdiendo 10 puntos. Y si en otras actividades no saqué una nota muy halagadora, de repente, entonces esos 10 puntitos me van a servir. O para subir o para... Entonces, podemos ponernos en una nota muy, muy bajita solo por no haber participado en un foro, que creo que las actividades están, lo que necesitan es lectura. O sea, a mí lo que me interesa y lo que los estoy llevando con el tipo de evaluaciones es que lean, a que lean, nada más. ¿Bien? Y lean y reflexionen, porque estamos en un punto de la investigación para la lectura y la reflexión, ¿verdad? Sentarse en esa almohada y ponerse a pensar, bueno, lo tengo, no lo tengo, ¿qué me falta? ¿Qué más busco? Bien, hace que ustedes digan, bueno, ahora sí tengo mi idea completa. Entonces, nosotros vamos a detenernos, como les decía, el 16, la próxima semana. Tenemos encuentro la próxima semana sincrónico. Y nos volvemos a ver en plataforma el 14 hasta el cierre de la materia, que es la primera semana de febrero. Jimena. Buenas noches. Tenía una pregunta. Es que dos. La primera, nosotros tenemos que hacer una infografía y nos indican elementos teóricos en la unidad 3, pero no encontré elementos teóricos en la unidad 3. Solamente vi todas las lecturas complementarias y las de apoyo que nos das en la plataforma. La verdad no sé cuáles son las lecturas que debo abordar para poder realizar la infografía, o son esas. No, a ver, en la unidad número 3, le apunta hacia toda la parte cuantitativa, ¿verdad? Del positivismo y todo esto. Hay un material un Word que le subí que habla de una cantidad de lecturas complementarias. Sí, Allí hay varias lecturas. Hay 8 libros exactamente. Sí, que sí los leímos con mi compañero. Sí, son lecturas complementarias. A partir de esas, la idea es coger una en específica y montar la infografía acerca de la temática. Es que no, tienen libertad para ustedes organizar la infografía en función de los contenidos de la unidad. Perfecto. ¿Okay? Y la segunda, dime. Perdón, y como les digo, siempre es un material base. Ustedes pueden buscar material complementario sin problema, ¿ok? Y la segunda pregunta, en el transcurso del doctorado nosotros tenemos que hacer generación de conocimiento. En la inducción nos dijeron que teníamos que hacer artículos. ¿El artículo está clasificado en qué? ¿En Q1, Q2, Q3, A1? ¿En qué nivel
tiene que estar el artículo? Porque artículos de divulgación, ¿cuál es cuál es el artículo que exige? Si es un Co1 o si vamos a plantearnos un A1, no sé, ¿cuál es el nivel de Bueno, a ver, nosotros acá en la universidad, nosotros sabemos muy bien lo que implica un artículo en un Q1, ¿verdad? No es fácil llegar al nivel y no es fácil la publicación. Sí. Bien, ¿qué quisiéramos nosotros? Bueno, que todas las publicaciones estuvieran en Scopus. Okay. Eso es lo que quisiéramos y hacia allá deberíamos apuntarle. Sin embargo, la universidad no tiene dentro de sus normas ninguna clasificación, ninguna exigencia específica. La única exigencia es que el artículo debe ser publicado en una revista indexada y arbitrada. Okay. Que por lo menos el artículo pase por una revisión de pares y sean los pares ciegos quienes aprueben ese artículo. Nada más. Ese es el requisito. Listo, muchas gracias. Bien, yo sí sé que en Colombia, pues, sobre todo para los que quieren escalafonar, los que están en el mundo universitario, sobre todo, pues, interesa mucho la categoría de la revista, ¿no? Pero, bueno, pues, si ustedes le quieren apuntar hacia allí, pues, excelente, felicidades. Ese debe ser el norte, buscar cada vez más, pues, la excelencia. ¿Qué pasa con los artículos? Ustedes van a tener que construir 2 tipos de artículos, porque el primer artículo probablemente ustedes allí no tengan, casi seguro no van a tener datos aún. Bien, entonces les va a llevar a un artículo más de revisión teórico-analítica, que no todas las revistas aceptan, así que hay que hacer una revisión con tiempo de cuáles serían esas alternativas. Y además, bueno, tenemos la limitación de que cuando nosotros sometemos a revisión un artículo, sabemos que solo lo podemos hacer en una sola revista. De hecho, las revistas nos piden dentro de los checklists de que nosotros le aseguremos a la revista de que este artículo solo está siendo revisado acá, ¿no? Y ya para la segunda publicación, pues, estamos hablando de un artículo más de investigación porque ya ustedes tienen resultados, ¿sí? Ya tienen resultados. Además, también se pueden capítulos de libro, que también lo hablábamos en esa ocasión. ¿Listo? ¿Luis? Sí, buenas noches. Buenas noches, Luis. Tengo 2 preguntas, una personal, pero antes una acotación. En la lista de Word de lecturas complementarias está repetido un enlace de Sampieri, el mismo de Bunge. Para que corrían, porque aparece es Bunge, donde dice Sampieri. Reviso, gracias. Igual, uno por el navegador la encuentra, pero era eso. La primera pregunta es sobre un video que creo que va relacionado con el protocolo. En la guía dice que hay que final o hacer un video de 10 minutos donde uno explica o expone el protocolo. Eso va a ser durante este tiempo con usted, obviamente, pero entiendo que entonces al final. Al final, al cierre. Ok, bien. Entonces, las indicaciones o las parámetros o las usted nos va a decir para ese video, me imagino lo veremos más adelante. Sí, señor. Perfecto. Y la segunda personal. Doctora, yo le escribí un correo, no sé si lo vio. No lo he visto. Hablando de la parte precisamente de la ética en la investigación, yo para la descripción del problema que pienso tratar, la universidad donde laboro aún así me pide una carta formal donde diga que estoy cursando un doctorado en la UMESID y que mi trabajo es tal y tal. Eso para poder hacer una información que necesito y que me la va a facilitar, pero necesito la formalidad de la carta. Yo le coloqué el correo, le agradecería mucho si la respondiera. Con mucho gusto se la hago, ¿sí? Gracias, muy amable. Mucho gusto. Freddy. Profe, sí. 2 preguntas corticas. Una, el video protocolo en sí no va a ser como la misma función de la presentación que vamos a revisar. ¿O en qué se diferencia el video protocolo a hacer la presentación del protocolo? Lo que sería pues como... Sí, digamos, sí, lo que pasa es que nosotros vamos a hacer esa presentación y de allí probablemente van a salir algunas situaciones que nos van a llevar a mejoras, ¿ok? A mejoras. Y luego entonces nosotros tenemos la plataforma educativa como el portafolio
tanto del docente como del estudiante, ¿bien? Y entonces regularmente, sobre todo en este tipo de materias que apuntan hacia la investigación, tratamos de que quede la evidencia de el producto final que el estudiante generó, tanto desde lo escrito como desde la oralidad. Entonces, vamos a tener ese encuentro probablemente unos días previos a cerrar formalmente la asignatura. Desde ya les digo, ustedes entre una materia y otra tienen 2 semanas como de receso, ya se los había explicado las semanas anteriores. ¿Qué pasa? Que en esta materia muchas veces es insuficiente las 6 semanas, aunque hago la salvedad de que tenemos los días de Navidad. Ahora no puedo decirles yo, bueno, pero es que tienen los días de Navidad, porque bueno, los días de Navidad la gente se desconecta y está en temas familiares, ¿no? Entonces, de repente, bueno, ustedes hacen su pausa, se toman realmente sus vacaciones y retoman en enero y no pasa nada. Yo igualmente voy a dar unos días adicionales de cierre posterior a la fecha en la que indica la guía, ¿bien? Para que una vez que hayamos tenido ese encuentro de socialización, probablemente tengamos que hacer algunos cambios y entonces montamos la grabación y nos queda en nuestro portafolio, ¿ok? Perfecto, excelente. Y la segunda es, o sea, yo no he publicado nunca una revista pues como científica, entonces tengo una duda y es, ¿el tema, la publicación que se exige es un tema libre o es un tema relacionado con la tesis? No, obligatorio relacionado con la tesis. Tanto las 2 publicaciones como la presentación de ponencias debe ser un tema relacionado con la tesis. Fíjate que tú no tienes publicaciones previas, pero lo que generes probablemente lo vas a sacar allí. Algo importante, a partir de la pregunta que hace Freddy, probablemente como la dinámica de la universidad, el modelo lleva a que, bueno, que los profesores todos, no solo los que damos investigación, deben llevar al estudiante que desarrolle habilidades de investigación, ¿verdad? Documentación, análisis, observación, medición, etcétera. Probablemente hay algunos profesores que les coloquen como actividad un ensayo. Bien, a veces los profesores, llegó un tiempo en el que tuve que hacer una reunión porque todos querían ensayo, entonces los estudiantes estaban como locos porque era un ensayo tras otro, un ensayo tras otro. Y yo entiendo que la construcción de un ensayo merita un tiempo, ¿verdad? Si yo quiero hacer un documento de calidad potencialmente publicable, porque aquí la idea es que ustedes tengan ese tipo de ejercicios con potencialidad de publicación y ojalá no terminemos con 2 artículos, que terminemos con 4. Entonces sí les sugiero, si hay un profesor que les pide una publicación, ¿verdad? Un ensayo, tratemos de enrutar el ensayo de alguna manera, hacia mi publicación para que me pueda aportar en ese sentido, ¿ok? Entonces, no nos despeguemos abruptamente de nuestra tesis doctoral, del tema de nuestra tesis doctoral, porque finalmente, bueno, sí, me sirve como producto, perfecto, y para mi background, pero mi hoja de vida, pero la idea es que yo vaya haciéndome experta en el tema que yo escogí, ¿bien? Y entonces, eso para que lo tengan allí en el radar, porque estoy segura de que algún profesor les va a pedir ensayo dentro de las actividades. Entonces, utilizarlo, pero todo, tanto los artículos como la ponencia, debe girar en torno a la tesis, ¿bien? Puede estar en Q1, pero si no toca el tema de la tesis, la universidad no se lo va a aceptar como requisito de egreso que hay que cumplir. María Ligia. María. Sí, buenas noches. Me está molestando un poquito el computador. Ya la escuchamos. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Bueno. Entonces, es que tengo una duda. Hay un formato, es el D129, si no estoy mal.
F-129. Que es escribir el proyecto. Sí, excúseme. Sí, F-129. ¿Ese para cuándo está? ¿Ese está también para el final? ¿O es con la idea de investigación que uno presentó inicial? Tengo esas dudas. No. Ustedes cuando entraron a la universidad entregaron un formato. Ese es el formato solo para el ingreso, sí, y el que se valora con la entrevista y demás. Pero el que entregan en esta, sí, materia es el 129, que es el formato aprobado que va al Comité de Investigaciones para registros de los proyectos de investigación. ¿Ok? 129, que es el que ustedes tienen colgado en la plataforma. Ese es el formato de protocolo de toda la universidad. ¿Bien? Sí. La actividad de la idea de investigación, perdón, no sé si la actividad de la idea de investigación que refiere usted es la del foro o es cuando usted presentó la idea a la universidad de lo que sería su trabajo. No, tentativo, sino que ese formato para... La duda mía es ese formato es para el final del curso. Sí. ¿O cuándo toca presentarlo? Al final, en la plataforma, en el espacio donde los van a subir, les dice, este es el formulario a utilizar para el trabajo final de cierre de la materia. ¿Bien? Ah, ya. ¿Sí? Ya, claro, ya. ¿Claro, María Ligia? Ok, gracias. Bien, gracias. Sí, claro. Ok, gracias. Bien. Ok, María Consuelo. Muy buenas noches, ¿me escuchan? Sí, señora. Gracias. Mire, es que me queda una inquietud respecto al trabajo de la infografía, ¿sí? Que es sobre, bueno, el contenido de la unidad 3. Quisiera despejar esa inquietud en cuanto si esa infografía se va a, digamos, a socializar en este espacio en sincrónico o se adjunta en algún, digamos, en algún espacio en la plataforma. Sí, me quedó esa duda. Y lo otro es si va a ser para el 12, que es el día que tenemos, 12 o 13, que tenemos el encuentro. Sí, la infografía ya está habilitado, de hecho, en actividades, ya está habilitado el espacio donde van a subir la infografía. No se socializa en sincronía, ¿ok? No se socializa. Si ustedes entran a actividades, van a ver 3 espacios habilitados. La infografía, donde van a subir el formato final, el 129, y donde van a subir su videíto, ¿ok? Eso ya está habilitado allí. El martes 13 vamos a tener el encuentro sincrónico, ¿bien? Recuerden que cada semana inicia los sábados y termina los viernes, ¿verdad? La semana 3 debería terminar, ¿cuándo? El día viernes. Hagamos algo, como ya eso está muy encima, extendamos una semana más para la infografía, ¿bien? Nos vamos de vacaciones el 17, 18, tienen hasta el 20, 21 para entregarlo, ¿listo? Y Listo, lo trabajan gracias. con más tranquilidad. Listo, muchas gracias. Bueno, en la guía también está el enlace del segundo encuentro. Y bueno, ya ese otro encuentro sí nos vamos a demorar. Bueno, hoy nos demoramos, ¿qué? Cerca de 1 hora y media por allí. El encuentro de la semana próxima nos tomará unas 2 horas y media aproximadamente, ¿ok? Si revisamos la guía de clase, tenemos ese encuentro a las 6 de la tarde, ¿bien? A las 6 de la tarde. Entonces, un poco más temprano para que no nos tome tan la noche, ¿cierto? Entonces, bueno, los estoy leyendo por el foro y retroalimentando sus ideas de investigación, ¿ok? Sus ideas de investigación, por favor, lean, revisen. La próxima clase nosotros, ¿qué vamos a ver? Vamos a hacer un repaso, lógicamente, de las fases del proceso de investigación, ¿bien? Y
todos y cada uno de los puntos que vamos a tener que desarrollar desde el protocolo, ¿bien? Desde el protocolo. Entonces, ya debemos tener una idea más clara de nuestra intención de investigación, mis sugerencias en el caso de ser necesario algún ajuste preliminar. Y bueno, frente a eso, pues, repito, búsqueda de información, revisen el repositorio de la universidad. Es importante que miremos investigaciones previas que se hayan desarrollado en un MESID, de doctorado, de maestrías. Acuérdense que nosotros tenemos una maestría muy fuerte aquí, creo que es la más fuerte que tiene la universidad, que es justamente en ciencias de la educación. Entonces, es importante porque probablemente nos encontremos con trabajos de maestría donde digamos, bueno, justo esto era la idea que yo tenía. Y entonces, si estamos hablando de elevar el nivel de profundidad, todavía me está faltando un paso más arriba. Y bueno, saber si ya tenemos que apuntarle hacia lo novedoso. Lo novedoso no es que el tema nadie lo haya tratado. Difícilmente en lo académico vamos a encontrar un tema donde no haya un antecedente. Bien, ahora, yo le puedo dar la novedad desde distintas aristas, ¿bien? Desde el abordaje teórico, desde lo metodológico, desde el contexto, desde el producto final que yo voy a generar. Es decir, muchos son los elementos que puedo considerar para poder decir, bueno, mi investigación se distingue. El elemento diferenciador de mi investigación frente a lo que ya hay es este. Y eso es pregunta casi que fija en una sustentación, un examen de candidatura, ¿sí? Y para poder responder así con esa precisión, debo haber hecho un barrido. Y bueno, la web pues nos aporta muchísimas cosas. Además, la revisión de artículos científicos en revistas serias nos permite a nosotros también poder decir, bueno, ¿por qué? Porque muchas veces esos artículos son producto de investigaciones y nosotros lo identificamos fácilmente. Cuando un artículo es de revisión teórica y cuando es un artículo producto de una investigación. Entonces, de repente no me encuentro en la mano la tesis como tal, pero me encuentro con un artículo que reporta una investigación. Entonces, ya por ahí tenemos un antecedente inmediato. Entonces, bueno, esas son cosas importantes que tienen ustedes entonces que valorar. Y bueno, ojalá por allí, viendo las ideas de investigación de sus compañeros, puedan entonces ustedes ir identificando si los intereses de investigación que ustedes tienen también son los de otros pares y bueno, pueden hacer un trabajo colaborativo, compartir materiales, generar sus espacios de discusión, de lectura, de compartir en este proceso arduo, pareciera muy lento, pero créanme que es muy rápido. ¿Okay? Hoy estaba preparando la oferta académica del periodo A 2023 y increíbles grupos que recién recuerdo que ya iniciaron y van a ver el próximo cuatrimestre ya sus últimas 2 materias. Increíble, el tiempo pasa rapidísimo. Bien, Luis Miguel. Sí, una pregunta que más bien es una sugerencia, doctor. Con gusto. Y en aras de eso mismo del aprendizaje colaborativo, sobre todo el cooperativo, ¿es posible que uno como estudiante pueda asistir a las defensas investigativas y quién sabe más adelante a una sustentación del trabajo final? Precisamente eso, solo de asistente para aprender. Sí, bueno, realmente fíjate, es algo que nosotros tenemos contemplado para el próximo año casualmente, ¿no? Porque no son muchos los estudiantes que me piden eso realmente, pero sí hay estudiantes que me lo han pedido porque entiendo que también son espacios de aprendizaje, ¿bien? Y también es bueno pues ver la dinámica. No todas las tesis las sustentaciones tienen la misma dinámica, no todos los jurados tienen las mismas características, pero las sustentaciones sin duda alguna son escenarios públicos, ¿bien? Eso tiene que ser un escenario público. Entonces sí vamos a subir un
un espacio dentro de la página web de la universidad, dentro del link de investigación hay un espacio del comité. Entonces allí nosotros vamos a estar subiendo los calendarios de los estudiantes que van a sustentar, que regularmente en el doctorado, obviamente lo haría con el doctorado, porque créanme que maestrías estamos hablando de que en cada ronda son casi 200 sustentaciones, ¿no? Pero en el doctorado, pues en cada ronda son pocas las tesis que se presentan. Regularmente van entre 3 a 10, 12 tesis, no más de allí. Ahorita en la de diciembre salieron solamente 3 estudiantes. Y bueno, sí, lo vamos a estar compartiendo. Vamos a ver qué mecanismo nos creamos para que el enlace de acceso solamente sea para nuestros estudiantes. Pues yo lo coloco en la página web, imagínense. Y obviamente nosotros hacemos las sustentaciones por Meet y hay un límite de asistentes que admite la plataforma, ¿no? Entonces, vamos a ver qué nos creamos y se los compartimos para que solamente esté de acceso a ustedes. De repente un Drive, tal vez crear un archivo de Drive. La misma grabación la podemos ver después en diferido, pero que esté grabado. Sí, todas las sustentaciones se graban. Sí, todas las. Entonces podemos verla después de la grabación sin ningún problema. Sí, bueno, vamos a tomar en cuenta la sugerencia y digamos, consolidarla. Gracias, Luis. Isidoro. No, encienda su micrófono, por favor. Correcto, ¿ahí me escuchan bien? Sí. Bueno, buenas noches, doctora y compañeros. Usted nos decía ahorita que es muy importante que ese proyecto vaya enfocado a la formación integral y a la calidad educativa, ¿cierto? De pronto nosotros somos autónomos. Si de pronto el proyecto va enfocado más netamente como al rendimiento académico de los estudiantes, ¿cómo vería esa parte? O pronto para complementarle más, o sería cortico el proyecto. A ver, la revisión bibliográfica, ¿verdad? Les va a permitir a ustedes identificar que yo no voy a decir que son temas agotados, porque el conocimiento es infinito, ¿verdad? Y siempre se pueden generar cosas importantes. Ahora, hay temáticas como, y nosotros lo vemos cuando hacemos el análisis de nuestras líneas de investigación, que ya vemos que ya hay temas que están colapsados. O sea, cualquier cantidad de investigaciones sobre un tema en específico. De hecho, permítame un segundito que una joven de 4 patitas nuevamente me está atacando. A ver, gracias. Bueno, es que tenemos perrita nueva y está bebé y se pueden imaginar que todo lo quiere morder. Y bueno, hoy he aprovechado mis zapatos para distraerse un ratito. Ok, bueno, les decía que esa revisión bibliográfica que van a hacer ustedes de antecedentes es fundamental para ver, bueno, realmente esa idea que yo tengo, porque por ejemplo, el tema del rendimiento académico, vas a encontrar cantidad de investigaciones. Cantidad. Entonces, bueno, hay que ver cuál es tu idea completa. Si realmente estás vinculando el rendimiento con otro elemento que te permite entonces, bueno, vas a ver el rendimiento, pero desde otra mirada, con articulación a otra variable que va a aportar cosas nuevas, qué sé yo. Entonces, eso es lo que hay que ver, ¿bien? Pero eso te lo va a permitir definir la búsqueda de antecedentes. Hay que buscar antecedentes porque, insisto, de repente lo que yo creo que va a ser la super idea, ya otro lo hizo. O me puedo encontrar que hay varios estudios y finalmente esos estudios llegan como que a lo mismo. Entonces, voy a seguir yo esa misma línea.
me tiene que llevar entonces a tomar decisiones y es parte de los escenarios que nos encontramos cuando revisamos temas, que vemos que hay temas nada investigados, poco investigados, medianamente investigados o muy investigados. Y entonces, ¿qué hago yo ante esto? ¿Dónde se ubica mi tema de investigación? Y entonces, necesito reestructurar, estoy en el momento para hacerlo. ¿Bien? O sea, estamos en el momento de reestructurar, mejorar y afinar. Y no pasa nada, es parte del proceso. Y no siempre llega fácil, ¿ok? No siempre la idea de la tesis nos llega muy fácil, porque a veces eso también puede generar cierta angustia e incluso frustración, de que bueno, yo no puedo con esto, no sé cómo, ¿bien? Pero eso es progresivo, paso a paso, bien, paso a paso. Y como les digo, todavía en investigación 1 vuelven al capítulo 1 y vuelven a mirar el planteamiento y vuelven. ¿Bien? Correcto. Pero es parte del proceso. Revise, inicie por el repositorio de UMESID. Iniciemos por allí, pero que no sea tampoco la única fuente a revisar. ¿Bien? ¿Listo? Bueno, si no hay más preguntas, más dudas, entonces nos estaríamos encontrando el próximo 13, martes 13.